Guatemala, como ya bien sabemos, es un país democrático, por ende posee Carta Magna, siendo esta nuestra constitución política de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1985 e incorporada a la Constitución Política de la República de Guatemala, que se promulgó el 31 de mayo del mismo año. La Corte de Constitucionalidad es el Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa, la cual tiene como función la defensa del ordenamiento constitucional en Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? En dado caso se da una violación constitucional, es donde entra la Carta Magna a respaldar todo lo que en ella está escrita y que se cumpla a como lo dice la ley. La Asamblea Nacional Constituyente incorporó en 1965 la Corte Constitucional, dotándole de autonomía. Esta está incorporada por 12 magistrados que son electos cada 5 años, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se escogen los integrantes de la Corte Constitucional? Bueno, por medio de una asamblea del Colegio de Abogados, por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso Nacional de la República de Guatemala y el Consejo de Ministros. Todos ellos llevan a cabo una votación donde se ven electos 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Gracias. La Corte de Constitucionalidad y su misión. Su principal y esencial función es hacer cumplir cada ley y norma que pueda estar establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. También vela por cada actividad que pueda generar la sociedad para que éstas no sean ilícitas y sean normadas por la ley. También hace valer cada derecho y obligación de los ciudadanos para que no alteremos la paz y podamos seguir como una sociedad como hasta el momento, pero también su misión es que en algún momento o en el futuro podamos tener una sociedad más tranquila, sin estar alterando la paz en cada momento y que cada actividad que generemos sea legal para que todo rija y todo fluya de la mejor manera posible. Podemos decir que la Corte de Constitucionalidad es independiente, ya que cada actividad que pueda realizar va en torno a todos los derechos y leyes que están establecidas en el país. La visión de la Corte de Constitucionalidad es ser un tribunal que imparte justicia con altos estándares en derechos humanos, conformada por un equipo comprometido con los valores constitucionales. Los fundamentos legales de la Corte de Constitucionalidad son: artículo 268, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Es un tribunal permanente de jurisdicción privada cuya función esencial es defender el orden constitucional. Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados durarán en sus funciones únicamente 5 años y se designarán de la siguiente manera: 1 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 1 por el Pleno del Congreso de la República, 1 por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 1 por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 1 por la Asamblea del Colegio de Abogados. Continuando con el establecimiento de la base legal de la Corte de Constitucionalidad, citamos también la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 271, presidente de la Corte de Constitucionalidad, la cual será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, de manera rotativa por el periodo de 1 año, iniciando el mayor de edad y continuando su orden de manera descendente según sean las edades. Así también, la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículo 159, designación del presidente. Y será acá donde se celebre la primera sesión de la Corte de Constitucionalidad que se procede a designar al presidente y a establecer los magistrados vocales según su derecho de asunción. También la misma ley en el artículo 165, facultad reglamentaria, en donde los magistrados de la Corte de Constitucionalidad
crearán su propio reglamento para su organización y funcionamiento. Artículo 186. Presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto y con base en la disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución de la República, se le asignará una cantidad no menos del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos que corresponden al organismo judicial, cantidad que deberá entregarse a la Corte de Constitucionalidad. Multas que se impongan con motivo de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. Artículo 187. Funcionarios de la Corte de Constitucionalidad. Son funcionarios al servicio de la Corte de Constitucionalidad el secretario general, los abogados, jefes de sección, los oficiales y los auxiliares de mantenimiento. Artículo 188. Régimen de servicio civil y clases pasivas. La Corte de Constitucionalidad establecerá el régimen de servicio civil y de clases privadas del tribunal, pudiendo incorporarlo al régimen existente. La Corte de Constitucionalidad se organiza en un sistema de gobierno republicano democrático y representativo. Delega el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, cuya función es la defensa del orden constitucional. Cuando se habla de funciones, se hace alusión del ejercicio real y efectivo del poder, equivale a lo que hay que hacer para realizar dichos fines. Se entiende que está organizada porque es una república democrática, social e independiente, gobierno indivisible y representativo que se estructura según el principio de la separación de poderes, autónomo para la toma de decisiones. Se entiende que tenemos soberanía jurídica porque es intransferible y además es inviolable, concluyendo que el Estado garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, comprendiendo qué función es la razón de ser de la entidad y que cada una está organizada de distintas maneras. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los 14 ministerios. El Poder Legislativo está compuesto por los diputados electos por el pueblo. Pueden modificar la Constitución, pueden modificar y aprobar leyes y normas y legislativas. El Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Es necesario resaltarles que la Corte de Constitucionalidad está integrada por 5 magistrados, los cuales cuentan con su respectivo suplente. Una de las principales funciones de la Corte de la Constitucionalidad es la de defender el orden de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad, además de su función esencial, cuenta con muchas funciones más, como las siguientes: dictaminar sobre la reforma de la ley previamente a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley ante la solicitud del Congreso de la República de Guatemala, conocer las cuestiones de competencias de los organismos y entidades del Estado. Estas funciones nos ayudan a tener una mejor comprensión de cómo trabaja la Corte de Constitucionalidad. Esperamos que con este corto video les hayamos dado una amplia idea sobre los temas tratados. Gracias.